para todos. Habla John Jairo Moreno, director de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Gracias por acompañarnos hoy en otra de las sesiones importantes que hemos venido desarrollando para todos nuestros empresarios del departamento. Hoy con un tema bien importante: beneficios fiscales de ciencia, tecnología e innovación en tiempos de crisis. Una alianza bien interesante que tenemos con la firma Inventa. Inventa es una firma brasileña de más de 17 años de historia y 11 años de experiencia en nuestro país, en Colombia. Con Inventa hemos traído a una importante conferencista. Hoy nos acompaña la doctora Ángela Oliveros, consultor senior de captura de recursos, ingeniera industrial con experiencia en consultoría y diagnóstico de capacidades de innovación en gran empresa y MIPYMES. Ha gestionado consultoría y evaluación de gestión de propiedad intelectual patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Coordinó el proyecto innovatorio 2018 de Impulsa, apropiación de capacidades de innovación en diferentes ciudades del país. Tiene competencias concretas para la coordinación, formulación de proyectos relacionados a beneficios tributarios, donde ha realizado la estructuración y presentación de propuestas en las convocatorias MinCiencias durante el 2015 a la fecha. Hablando de MinCiencias, este año y el próximo está por salir una convocatoria bien interesante a la cual nuestros empresarios del departamento del Quindío pueden aspirar. En una primera fase vamos a tener la intervención de la doctora Ángela. Vamos a reinventarnos en estos momentos y al terminar nosotros vamos a cerrar micrófonos y les pido por favor cerremos cámaras para que haya más dinámica en la conexión y podamos disfrutar muy bien de esta capacitación. Las inquietudes que tengan las van escribiendo por el chat y al final vamos a tener el espacio de un feedback. Es una sesión de 1 hora aproximadamente. Después tenemos un feedback, una retroalimentación entre nosotros. Y por último, la doctora Amanda Umaña de la firma Inventa nos va a dar unas muy buenas noticias que hay con MinCiencias este año. Entonces, todos bienvenidos a disfrutar de este espacio. Doctora Ángela, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este ratico en el que quiero que conversemos acerca de beneficios fiscales y de cómo esos beneficios fiscales pueden ser un chaleco salvavidas, por así decirlo, en esta época de crisis, donde casi que el 96% de las empresas del país son pymes y debido a esta contingencia del COVID viene siendo un poco más complicado manejar en términos de flujo de caja la situación. Nosotros vamos a arrancar hoy a conversar acerca de qué beneficios fiscales existen. Vamos a hablar puntualmente de 3 que son muy interesantes y a partir de ahí vamos a comentar cómo funcionan, cómo nos podríamos presentar y eso es como lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso hemos definido una agenda en la que les digo cuáles son, cómo funcionan, qué hay que hacer para obtener esos beneficios y cómo presentarse. Mi nombre es Ángela Oliveros, como ya me presentaron muy amablemente, soy ingeniera industrial y pues soy experta, una consultora experta en formulación, en coordinación de proyectos. Les quiero contar un poquito de Inventa. Nosotros somos una empresa de consultoría que nació en Brasil y a partir de allí hemos ido migrando hacia Colombia. Ahorita estamos abriendo operación en Perú. Dentro de ese Instituto de Innovación que nos da origen a nosotras, salen otros emprendimientos interesantes que funcionan actualmente en Brasil. Nosotros durante estos últimos 11 años hemos sido reconocidos por diferentes entidades como expertos en gestión de la innovación. Aquí queremos mostrarles algunas de las instituciones que nos han reconocido. La más reciente ha sido una experiencia muy bonita que tuvimos con Bancoltex para apoyar a las empresas a hacer unas formulaciones de beneficios tributarios, que es lo que vamos a
conversar hoy. Nosotros en Colombia puntualmente haciendo el apoyo de beneficios tributarios, de acceder a estos recursos, tenemos 8 años de experiencia. En 2015 y 2016 tuvimos la oportunidad de ser escogidos por MinCiencias o el antiguo Colciencias para apoyar a las empresas en la formulación y en la gestión de proyectos que se iban a presentar a beneficios tributarios. En estos 8 años que hemos participado como agentes o actores que facilitan ese acceso a la convocatoria de beneficios tributarios, hemos presentado más de 260.000 millones en proyectos, de los cuales el 87% de los proyectos han sido aprobados y el 98% de los recursos también. Digamos que hay algo interesante en esta convocatoria y es que nosotros podemos presentar el proyecto y pueden haber varios resultados posibles. Uno de ellos es que el proyecto sea aprobado y el presupuesto en su totalidad, pero también existe la posibilidad de que el proyecto sea aprobado y se apruebe alguna parte del presupuesto. O sea, no necesariamente tiene que ser que el proyecto sea negado si hay algunos rubros que para el evaluador no estén bien ajustados, sino que puede que nos aprueben algunas partes y otras no. Y eso viene siendo muy interesante pues para estas convocatorias en las que normalmente estamos acostumbrados pues que el proyecto se descarte rápidamente si no cumple con lo que está proponiendo en los términos de referencia. Ahorita les voy a comentar acerca de la primera parte, que es cómo se obtienen estos beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación. Básicamente, el gobierno a partir del año 1990 diseña un sistema de estímulos fiscales donde la meta nacional es lograr una inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación del 1% del PIB. Para esto, el gobierno destinó o diseñó 5 modalidades de beneficios tributarios. El primero es la exención de IVA por importaciones de equipos para realizar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Hay otra exención por ventas de desarrollo de software. Y las últimas 3, que son las que están subrayadas, es en las que nos vamos a concentrar a conversar el día de hoy, que son las que podemos acceder a través de los proyectos que se pueden presentar en estas convocatorias de Colciencias. Entonces, el primero es ingresos no constitutivos de renta. La segunda es una metodología o una estructura que nos permite hacer descuento y deducción de renta por la inversión que yo haga en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y una nueva herramienta que va a ser muy interesante, sobre todo para las pymes, es crédito fiscal para la inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué son estos beneficios tributarios? Básicamente son unos incentivos que el gobierno le da a las empresas como un reconocimiento porque las empresas realicen estas inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, o también proyectos de investigación, desarrollo. Y la idea es que a través de este beneficio nosotros vamos a poder hacer una deducción de la renta, un descuento, o en el caso del crédito fiscal vamos a poder utilizarlo para subsanar el pago de otros impuestos, no solamente de renta. ¿Por qué el gobierno hace esto? Principalmente porque quiere fomentar estas actividades de desarrollo de conocimientos en el sector privado y empezar a generar competitividad a partir de innovación. Es importante tener en cuenta que para nosotros acceder a estos beneficios o tener muy claro que cuando nos hablan de una convocatoria, muchas veces lo que nos imaginamos es que va a haber una entrega de recursos. Aquí no va a funcionar así, en ninguna como estas modalidades de beneficios tributarios hay como una contrapartida o una confinanciación, mejor dicho, sino que Colciencias o MinCiencias
lo que entrega es una certificación que nos va a servir a nosotros para poder o para soportar esos descuentos o esos alivios que nos vamos a hacer en los impuestos, pero nunca hay una entrega de dinero tangible como tal y sí es importante tenerlo en cuenta. Vamos a arrancar con el primer ingreso o la primera modalidad de cómo podemos acceder a estos beneficios. Se llama ingresos no constitutivos de renta. Este es un instrumento que está pensado para las personas que participan dentro de nuestros proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros decimos, bueno, vamos a tener un director de proyecto, por ejemplo, vamos a tener 5 personas que le van a ayudar, va a haber de pronto un soporte técnico. Todas estas personas que hacen parte del conjunto de actividades en los que se genera ese conocimiento o se desarrolla innovación o investigación, son personas que se van a llamar personal científico dentro del proyecto. Y estas personas que tengan este rol de aportar conocimiento van a poder hacer que los ingresos que reciban por este proyecto que estamos formulando sean ingresos no constitutivos de renta. Eso quiere decir que este viene siendo un beneficio más que todo para las personas, pero es muy interesante porque moviliza a los equipos a que apoyen cuando desde la gerencia o desde algún área específica de nuestra organización queremos hacer un proyecto de estos, formularlo, presentarlo. Pues todas las empresas tienen sus actividades cotidianas y esta puede ser una actividad adicional y esta es una buena forma de motivar a la gente para que se mantenga interesada y nos ayude a formar esa formulación del proyecto que necesitamos presentar. Actualmente la convocatoria se llama 854 y primero se accede a la convocatoria que vamos a revisar ahorita a continuación, puede ser de deducción o descuento o crédito fiscal, y una vez que el proyecto sea aprobado, nosotros haríamos la participación o ingresar a esta convocatoria para que ese personal científico pueda acceder a este beneficio. Entonces, esta convocatoria de ingresos no constitutivos de renta se ingresa una vez nuestro proyecto ya haya sido aprobado. Antes no, pero es muy interesante que a esta pueden acceder proyectos de empresas grandes, pequeñas, medianas, microempresas. Todas las personas que participen como personal científico pueden acceder a esta convocatoria que viene siendo pues un incentivo muy interesante. El otro que tenemos es el que les venía comentando, que es la deducción más el descuento. Aquí pueden participar todas las empresas. ¿Cómo funciona esto? Es que nosotros vamos a poder deducir el 100% del valor total de mi proyecto o de la inversión de la base en la que yo calculo la renta líquida o sobre la base que yo voy a calcular mi impuesto de renta. Muchas veces, cuando yo tengo algunos proyectos, hay unas compras o unos gastos que son considerados, por ejemplo, activos, que necesariamente yo no me puedo deducir, pero aquí yo sí puedo hacer esa deducción de algunos rubros que puedan parecer inversiones. En este momento lo estoy mencionando de forma general, pero ya ahorita con un ejemplo voy a poner más puntual la idea para que no se confundan, solo para darles un contexto inicial. Aparte que puedo hacer esa deducción de la inversión para calcular cuánto es lo que debo pagar, yo puedo descontarme hasta el 25% de total del proyecto como descuento. Entonces, si mi proyecto fue de, por ejemplo, 100 millones de pesos, mi descuento va a ser del 25 millones de pesos. Y ya ahí yo podría descontarme esos 25 millones de pesos directamente de la renta. Si tengo que pagar más o menos, pues es una situación que ya vamos a revisar, pero es bien interesante este beneficio. Y cuando les estaba mencionando que, por ejemplo, yo de renta no tengo que pagar 25 millones, sino 5, por ejemplo, pero yo tengo un beneficio de 25, este excedente, estos 20 millones que yo no haría efectivos inmediatamente,
yo puedo aplicarlo hasta 4 vigencias, o sea, 4 años después de haber presentado el proyecto. Entonces es muy interesante porque es un beneficio que yo puedo fraccionar de acuerdo a las necesidades que voy teniendo en mi negocio, lo adquiero en ese año que hago la formulación, pero puedo usarlo hasta los 4 periodos siguientes. Para el 2020, el cupo de inversión para proyectos de ciencia y tecnología es de 1,5 billones, lo que definió MinCiencias. Y aquí hay un ejemplo de lo que les estaba mencionando ahorita y es un valor de proyecto aprobado por 1.000 millones, me puedo restar los 1.000 millones de esa base sobre la que calculo la renta, el descuento va a ser del 25%, luego mi valor sería de 250 millones. Es importante tener en cuenta que en Colombia existen unos topes de lo que yo me puedo descontar, particularmente el impuesto de renta, que también es el 25%, máximo hasta el 25% de mi impuesto lo puedo descontar. Entonces, a veces hay un poquito de confusión, pero es el 25 para ambos casos. 25 es el descuento que gano por el valor total de mi proyecto y 25 va a ser mi tope de lo que me puedo descontar del valor total de mi impuesto. Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo más sencillo para que puedan identificar la diferencia. Entonces, vamos a partir de que mi proyecto vale 1 millón de pesos y vamos a calcular cómo sería el impuesto que yo voy a pagar sin tener este beneficio tributario y el impuesto que yo pagaría si aplicara la convocatoria para obtener este beneficio tributario de deducción y descuentos. Entonces, los activos de mi proyecto son 300.000 pesos, el gasto es de 700.000. Mi base para calcular la renta antes de hacer el proyecto son 5 millones de pesos en ambos casos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer normalmente? Restarme de mi base de renta el gasto del proyecto sin el beneficio. Entonces, resto los 700.000 pesos, me quedan 4.300.000. Sobre eso calculo el impuesto a pagar, que serían 1.376.000 pesos. Listo. Eso sería lo que yo tendría que pagar actualmente. Si yo hiciera uso de este instrumento, lo que sucedería es lo siguiente. De la base de renta antes del proyecto, pues la misma, pero en la sección de lo que yo me puedo restar, me resto el valor del proyecto completo. Entonces, si ven aquí, yo ya me estoy pudiendo restar un valor que pueden ser activos o inversiones completa, y eso hace que mi base de renta del proyecto sea inferior. Ya desde ahí estoy ganando porque ya el cálculo del impuesto a pagar es menor que el que yo tengo anteriormente cuando solamente puedo restarme el gasto del proyecto de la base. A partir de ahí, yo puedo restarme también sobre este valor del impuesto el 25% del valor total de mi proyecto. Esos son 250.000 pesos. Ese es el beneficio tributario que yo tendría. Y lo otro que vamos a calcular es lo que les mencionaba ahorita. O sea, 25 es el descuento, pero también hay una limitación de tope de descuento, que es que sea máximo el 25 del total del impuesto. Entonces, yo calculo sobre mi impuesto a pagar cuánto es ese 25%. Y, por ejemplo, en este caso, mi descuento tributario no supera el tope, entonces yo puedo hacer esa resta directa y pasaría de pagar 1.376.000 pesos de impuesto de renta a pagar 1.030.000 pesos. En este momento, pues lo estamos haciendo de una manera sencilla, con un ejemplo de 1 millón de pesos, pero cuando nosotros, de un proyecto de 1 millón de pesos, pero pues digamos que los proyectos normalmente tienen unos costos más altos, pero sí esta simplicidad de la cifra nos permite ver de una manera más fácil cómo funcionaría y pues esta diferencia cuando tenemos cifras reales de un proyecto es bastante significativa. Ese es básicamente el instrumento de beneficio con descuento y deducción. Y ahora Colciencias o MinCiencias está lanzando un nuevo instrumento que se llama el crédito fiscal.
El crédito fiscal es bien interesante, este es solamente para pymes, pero lo que me permite es que yo puedo convertir hasta un 50% del valor de los proyectos invertidos en ciencia, tecnología e innovación en un beneficio. O sea, por ejemplo, con el ejemplo que veníamos, 1.000.000 de pesos cuesta el proyecto, mi beneficio tributario ya no va a ser el 25, sino el 50%. O sea, ya no serían 250.000 pesos, sino 500.000 pesos. Y yo puedo usar esos 500.000 pesos de beneficio para diferentes tipos de impuestos. ¿Por qué la iniciativa de hacer este instrumento de crédito fiscal? A lo largo de la convocatoria de beneficios tributarios, de descuento más deducción, solo un 6,7% de las empresas que han participado han sido pymes. Entonces lo que se quiere un poco es estimular también la inversión en estas actividades de ciencia, tecnología e innovación por parte de las pymes y pues claramente por eso también el porcentaje es mayor para que sea muchísimo más atractivo y a partir de acá que nosotros también queremos que ustedes vean esta posibilidad para aprovecharla y más en este momento de coyuntura donde viene siendo pues, más complicado ajustar los términos de impuestos y cosas desde la parte de las organizaciones. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a tener el 50% del valor total del proyecto como beneficio fiscal que puede usarse de alguna de las siguientes maneras. El primero es que puede que yo lo use para pago de renta. En segundo lugar, también puedo usarlo para pagar otros impuestos nacionales, donde se hace muy interesante, por ejemplo, para pagar el IVA. Y a partir de ahí, sí, por ejemplo, yo lo uso en estas dos primeras cosas, en pago de renta y en el uso de otros impuestos nacionales, pero sigo teniendo un excedente. Yo esto solo lo puedo usar en un año, pero existe la posibilidad de que uno pueda solicitar a través de TIS o títulos negociables ese valor que quede del beneficio. Entonces, por ejemplo, yo tuve un beneficio de 500.000 pesos, usé un descuento de 200.000 para pagar la renta, 100.000 los usé para el tema del IVA y me quedaron otros 200.000 pesos. Eso podrían convertirse en títulos negociables o TIS que se podrían mover a través de un comisionista de bolsa y ahí en ese momento podría sí recibir la empresa algo de inversión líquida por la comercialización de esos títulos negociables. Pero es como solamente para de los beneficios que hemos venido conversando y en este momento, que eso es muy interesante también porque ahí puede que la empresa logre gestionar o negociar algo que sí le permita recibir una retribución económica. Ahora les vamos a poner el ejemplo anterior sin el beneficio y cómo funcionaría con el crédito fiscal. Entonces tenemos lo mismo, el mismo proyecto de 1.000.000 de pesos, la base de renta son 5 millones de pesos. Sin el beneficio yo puedo restarme 700.000 pesos que son de gastos, este ejercicio ya lo hicimos ahorita, mi pago de impuestos sería 1.376.000. ¿Cómo funciona el crédito fiscal? Yo en crédito fiscal no puedo hacerme la deducción del costo del proyecto, ¿sí? Entonces mi base de renta es la misma, mi impuesto a pagar es 1.600.000, pero mi crédito tributario es del 50% del valor de mi proyecto. Entonces esto lo hace bastante interesante porque ya no es el 25, sino el 50 lo que me puedo restar y eso automáticamente baja considerablemente mi impuesto, pasando de 1.376.000 a 1.100.000. Aquí nos enfrentamos a algo y es a decir, bueno, ¿cuál es mejor? Y la respuesta no es que uno sea mejor o peor que el otro, sino que depende mucho de las condiciones de mi organización y de lo que yo esté necesitando. Entonces voy a hablar en términos de variables como en cuáles sí y en cuáles no. Ambos van a requerir la formulación de un proyecto, ambos tipos de beneficio fiscal.
Entonces yo voy a requerir hacer una formulación y hacer esa presentación, y a partir de esa evaluación, si sale aprobado, pues yo puedo acceder. El descuento y la deducción puede ser utilizado por la gran empresa, el crédito fiscal no, este es solo para pymes. Es interesante que, por ejemplo, las pymes aquí pueden hacer el uso de ambos, pueden decir, quiero deducción o descuento o quiero crédito fiscal, y ahí es donde es muy importante poder tener un espacio con el área contable, con la parte de proyectos, y hacer este ejercicio sencillo para ver cuál de las dos metodologías nos funcionaría mejor, en cuál tenemos mayor necesidad de hacer ese descuento, esa deducción o ese crédito fiscal según las condiciones de nuestra organización. Por ejemplo, en el beneficio de descuento y deducción, nosotros solo vamos a poder hacer ese descuento y esa deducción sobre el impuesto de renta. Entonces, si mi organización no tiene que pagar ese saldo de renta, pues no tiene mucho sentido hacer ese esfuerzo. Pero si yo soy una pyme, probablemente sí tenga que pagar algo de IVA, y ahí sí sería interesante utilizar el crédito fiscal. Son convertibles en TIS solamente los valores que queden de crédito fiscal. En este cuadrito comparativo, pues estamos poniendo ambos ejemplos, estamos poniendo todos los ejemplos sin beneficio, con beneficio actual y con el beneficio de crédito fiscal para que ustedes puedan hacer un comparativo y ver, y depende mucho es de la condición de la organización, cuál se ajusta más a los impuestos que tiene que pagar para que sea lo más provechoso posible la presentación del proyecto o el acercamiento a este tipo de iniciativas. En esta segunda sección de la conversación vamos a hablar acerca de qué necesito yo hacer para poder obtener esos beneficios tributarios. Como les comenté, vamos a formular un proyecto, a escoger el beneficio más conveniente, se hace una presentación a esta convocatoria que tiene diferentes momentos de apertura y de cierre a lo largo del año. Ahorita les voy a comentar cómo vamos hasta el momento. Se espera la evaluación y la aprobación del proyecto. Hay una fase en la que llegan posibles preguntas del evaluador y después llega la evaluación. Y en el momento de la evaluación, si nuestro proyecto ha sido aprobado, vamos a tener una resolución con los resultados, que es lo que nosotros usamos como soporte también para hacer este trámite de hacer efectivo nuestro beneficio tributario en el momento en que presentemos el tema de impuestos. Colciencias ha definido unas tipologías o una clasificación para los diferentes proyectos o temas que vamos a presentar nosotros. Y esto lo hace para poder entender y ubicarse mejor en la innovación que estamos proponiendo. Un proyecto puede tratarse de cualquier sector, de cualquier tema, pero sí de acuerdo al momento en el que se encuentra, debería tener unas características particulares. Entonces, Colciencias lo que dice es, bueno, voy a definir 3 tipologías permitidas de proyectos. Lo primero van a ser proyectos de investigación científica. Dentro de esos proyectos de investigación científica hay diferentes tipos de investigación. Puede que sea investigación básica, aplicada o desarrollo experimental. Cuando nosotros tenemos un proyecto que se está moviendo ahí, normalmente lo que puede que esté sucediendo es que estemos tratando de generar o de comprobar conocimiento. Una vez sucede esto, los proyectos pueden ser de otra naturaleza, que puede ser un proyecto de desarrollo tecnológico, que es cuando nosotros estamos tratando de pasar a algunas fases piloto o ya más cercanas a la introducción al mercado de estos conocimientos o estos apoyos. Aquí podemos desarrollar tecnologías, procesos, productos, métodos organizacionales, bueno, muchas cosas. Y ya al final serían los proyectos de innovación. Vemos que se presenta de esta manera, pero no quiere decir que uno valga más que otro. Lo importante acá es que nosotros sepamos muy bien nuestro proyecto de qué se trata, y en ese sentido
podamos estructurarlo de acuerdo a los parámetros o a las normas básicas que para Colciencias debe tener cada proyecto, de acuerdo al tipo de proyecto que es. Los proyectos de innovación, nosotros ya es cuando una tecnología o algo está ya muy cerca de estar en el mercado o ya está empezando a estar en el mercado. Y en ese orden de ideas podemos desarrollar innovación de procesos, innovación de productos o innovación organizacional. Este es un resumen como de lo que podemos encontrar y de la importancia de clasificar nuestro proyecto, pero MinCiencias tiene una cartilla de beneficios tributarios o también llamado anexo 5, donde se describe en detalle cada una de estas tipologías y cada tipo de proyecto, cómo debería ser caracterizado para poder participar en la convocatoria. ¿Cuáles son los proyectos que no aplican? Hay muchísimos proyectos que pueden no aplicar, pero nosotros hemos escogido algunas, como algunas típicas para que ustedes las tengan en cuenta y fácilmente puedan descartar un proyecto así. Los proyectos que son soluciones llave en mano o que son exclusivamente un requerimiento de un cliente, un encargo de un cliente, más no tienen que ver con que la organización esté arriesgándose a generar algo de conocimiento, algo de innovación para conquistar, por ejemplo, un nuevo mercado o para solucionar un problema de forma novedosa dentro de sus procesos. Entonces, esos proyectos que son más como un encargo de un cliente que no tiene ningún componente novedoso respecto a lo que hacemos en la cotidianidad, no es un proyecto que aplique. Por ejemplo, hacer modificaciones o mantenimientos rutinarios dentro de nuestros procesos o de la maquinaria de nuestras empresas tampoco. Hacer estudios de factibilidad o de mercado tampoco es un proyecto que aplique. Y así tenemos varias condiciones, que es lo que les estamos mencionando. Sin embargo, pues hay otras. Nosotros hemos apoyado la presentación de estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros hemos presentado. Obviamente estos títulos de estos proyectos pues se han definido a través del trabajo y pues esta puede ser una descripción muy rápida, pero pues yo voy a tratar de hacerlo como más sencillo para que ustedes puedan ver un poco la esencia de lo que hemos formulado. Nosotros apoyamos a una empresa farmacéutica para presentar un proyecto en el que ellos querían desarrollar nuevas formas farmacéuticas para que los productos generaran más adherencia a los tratamientos de los pacientes. Entonces era bastante interesante porque, por ejemplo, yo me tomo un medicamento y se demora en hacerme efecto, no sé, una hora. A través de estas nuevas formas farmacéuticas, este medicamento me va a poder hacer efecto a los 10 minutos y su duración dentro de mi sistema iba a ser de mucho más tiempo, hasta la siguiente toma del medicamento. Entonces, este fue uno de los proyectos que hicimos. También ayudamos a hacer la formulación de un proyecto de manufactura flexible, donde la idea era empezar a producir por unos lotes de producción más pequeños que pudieran ser fácilmente modificables de acuerdo a la demanda que ellos iban teniendo, y esto disminuía los tiempos de alistamiento y los desperdicios de materia prima. A veces cuando hacían la producción tan grande de lotes tenían mucho desperdicio de materia prima, pero entonces como empezaron a ganar en términos de material, disminuyendo desperdicios y haciendo una producción mucho más rápida, ellos les quedaban espacios dentro de la planta de producción para empezar a probar y a desarrollar algunos productos o innovaciones diferentes. Más allá de la producción cotidiana que tenía que tener la empresa, se empezaron a abrir esos espacios para que pudieran tener horas de planta de producción para hacer estas innovaciones de producto. Otro proyecto que también formulamos es un producto financiero
a través del cual las personas pudieran acceder a promociones en comercios de acuerdo por donde fueran pasando. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi celular que me gusta mucho comprar zapatos y yo voy pasando por un almacén de zapatos, así que mi banco hacía unas operaciones para hacer mi localización, poder mandarme una promoción o un bono en el que hay descuento de zapatos al 20-30% justo a 3 metros de donde yo estoy. Entonces es muy diferente que me llegue a mí la información de esa manera tan oportuna a que me llegara en este momento una promoción de zapatos, pues no sería tan relevante, pues estamos en cuarentena, no podría salir, sí, no es tan importante. Aquí lo chévere es que la información era microsegmentada, se hacía un análisis importante de las características de los usuarios y también eran geolocalizadas. Ese fue otro de los proyectos que ayudamos a formular. Acá les voy a contar cuáles son las claves para que mi proyecto funcione. En primer lugar, yo tengo que poder mostrar la novedad de mi proyecto. Y muchas veces la novedad no necesariamente tiene que ver con que sea nuevo para mi organización, que es importante pues que nos arriesguemos a hacer cosas que no hemos hecho antes, sino que en términos de mercado o de mis procesos normales, yo pueda comparar ese antes y ese después de este proyecto, que yo pueda tener algunos indicadores, algunas mejoras que sean fácilmente tangibles para verificar por qué esto es tan diferente o tan novedoso respecto a lo que veníamos haciendo. Otra cosa importante que ya la habíamos mencionado es ver mi capacidad de uso. Tener yo una reunión con el gerente de la organización, el área contable, y ver si efectivamente yo puedo hacer efectivo el beneficio tributario. Otra cosa importante que tenemos que considerar es el equipo. Normalmente para nosotros trabajar en un proyecto de estos necesitamos que parte de la empresa pues tenga un compromiso importante, van a hacerse reuniones, que tengan una disponibilidad de tiempo, más o menos una estructuración de un proyecto de estos puede tardar entre 6 y 8 semanas, pero sí va a requerir que haya un acompañamiento importante. Otra cosa que tenemos que evaluar es que efectivamente dentro de nuestra compañía hayan proyectos internos y que las inversiones de esos proyectos internos hayan sido aprobadas ya. Es diferente que nosotros conversemos acerca de un proyecto que de pronto vamos a realizar a que ya tenga inversiones aprobadas, porque muchas veces se puede empezar a hacer la formulación y por temas de decisiones de junta, no se puede, no se aprobó ese presupuesto y ahora se va a hacer otra cosa. Entonces, casi que se pierde ese trabajo si nosotros no tenemos garantizado que esas inversiones efectivamente ya están aprobadas. Otra cosa importante que va a suceder acá es que nosotros vamos a tener la supervisión de algún actor de ciencia, tecnología e innovación, que puede ser un grupo de investigación o un investigador reconocido por Colciencias. Y la idea, Colciencias lo que quiere es empezar a generar esa relación entre las empresas y la academia. Entonces, ese supervisor, nosotros podemos llegar a un acuerdo de pues cuáles serían los honorarios por esa supervisión, si son 2 horas al mes, va, se sienta, conversamos acerca del proyecto y eventualmente nos ha ocurrido que después de que hacen esta supervisión, las empresas y los grupos de investigación o el investigador siguen trabajando proyectos conjuntos más adelante. Entonces es interesante, pero hay que tener en cuenta que esto es obligatorio dentro de ambas convocatorias y vamos a tener que asignar unos recursos y vamos a tener que escoger a un supervisor. Bueno, ahora vamos a revisar cómo nos presentamos a esta convocatoria de beneficios tributarios. Nosotros podemos tener aquí 3 entidades que participan. La empresa que ejecuta, que seríamos nosotros,
nosotros hablando de como empresarios. Puede tener un coejecutor, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un proyecto en el que vamos a desarrollar algo, pero tenemos un aliado estratégico muy importante, podrían entrar las dos empresas en un mismo proyecto. Eso es lo que llamamos un coejecutor. Esa figura de coejecutor no es obligatoria, pero es opcional. Igual, pues, los recursos o los beneficios irían también de acuerdo a quien ponga qué dentro del presupuesto. Tendríamos también el supervisor técnico, que era lo que les mencionaba ahorita. Puede ser un grupo de investigación de Colciencias que tenga que ver con nuestro proyecto, puede ser un investigador reconocido por Colciencias, o hay otra modalidad que consiste en tener una unidad de I+D+I, digamos que certificada por Colciencias. Ese proceso nosotros podemos acompañarlo, hay empresas que ya lo tienen, entonces simplemente es esa unidad la que se encarga de hacer esa supervisión y queda pues también dentro de nuestra organización, ya ahí depende pues de cómo queramos manejarlo. ¿Cómo funciona un poco esta estructura? La formulación del proyecto. Primero identificaríamos cuál es el proyecto, haríamos una verificación de requisitos para estimar también el beneficio, se selecciona el beneficio más conveniente, que es lo que veníamos conversando, puede ser deducción, más descuento o puede ser crédito fiscal, y en ambos casos, lo que yo escoja, yo voy a poder hacer o aplicar una vez mi proyecto sea aprobado al beneficio que es para ingresos no constitutivos de renta del personal científico que participe dentro de mi proyecto. Cuando se empieza a hacer la formulación del proyecto, vamos a diligenciar pues unas secciones que son como generales, estado del arte, problema, presupuesto, todo esto debe hacerse a través de la metodología de marco lógico. Y mientras sucede eso, se debería estar haciendo la búsqueda o la selección de ese grupo supervisor o de ese investigador que nos acompañaría en caso que el proyecto sea aprobado. Se hace el registro de la presentación en plataforma, puede que Colciencias haga algunas preguntas sobre el proyecto que se presentó, y para este año los cortes de la convocatoria de deducción más descuento, el primero cerró el 15 de febrero, el segundo el 15 de mayo y nuestro último corte para este año es el 15 de julio. Para crédito fiscal estábamos pues esperando el momento en el que se abra, pero pues más o menos aquí en este cuadrito está la información de cuándo creeríamos que puede empezar a funcionar el tema de crédito fiscal. Posterior a que se haga la aprobación de nuestro proyecto, algo que también les comentaba, el proyecto puede recibir el 100% de beneficio sobre el presupuesto que enviamos, o puede que nos digan, no, del presupuesto que envió, su proyecto es viable, tiene más de 80 puntos, que es el mínimo, el tope mínimo, para que un proyecto sea aprobado, y va a recibir, no sé, el 97%, el 60%, el 70% del presupuesto para hacer esa deducción. Y el otro resultado posible es que el proyecto pueda no ser viable. Que es importante tener en cuenta que más del 50% de los proyectos que son rechazados a estas convocatorias de beneficios tributarios tienen que ver con deficiencias en la formulación. Puede ser que haya una baja claridad en la formulación, también puede ser que no se haga bajo la metodología marco lógico, o hayan problemas de estructura y coherencia entre cada uno de los elementos que vamos describiendo. Entonces, pues es lamentable que más del 50% de las propuestas se caigan simplemente porque no hay un conocimiento en la metodología de formulación. En este momento le voy a dar paso a mi compañera Amanda, que les va a contar un poquito más de Inventa como aliado para la presentación a estas convocatorias, y ahorita vamos a dar un ratito por si tienen preguntas o dudas.
Gracias, Angelita. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, entonces, Inventa, como les comentaba Angelita, es una firma que tiene muchos años de experiencia en el acompañamiento a empresas en la formulación de proyectos. Aquí en Colombia ya llevamos más de 8 años haciendo ese acompañamiento, formulando cualquier tipo de proyecto. Hemos formulado más de 60 proyectos de todas las tipologías y aquí les traje unos casos de éxitos. Este es Búho, esta es una empresa de medios. Entonces traje este caso porque además ya la empresa por sí es una empresa rara, es una empresa más como una agencia de medios. Entonces uno diría, pero ¿qué tipos de proyectos de innovación pueden hacer? Pues esta empresa se está enfrentando a un reto y era que tenía una meta de crecimiento en los siguientes 3 años bien agresiva y para poder hacer eso requería cambiar completamente su estructura interior y su forma de operar para, digamos que, poder llegar a esas metas esperadas. Entonces, ellos pues, nos propusieron un proyecto de innovación organizacional y esa fue la tipología que fue definida en el año 2018 con unas inversiones bien altas, es una pyme, eran unas inversiones de 800 millones de pesos, su proyecto fue 100% aprobado y el beneficio que obtuvieron fue de 200 millones. Esta fue con la convocatoria que les mencionó Ángela de descuento deducción. Ese 25% que ellos obtuvieron, pues como también lo mencionaba Angelita, no lo pudieron utilizar en la renta del 2019, la del año pasado. Ellos todavía siguen usando este beneficio que van a poder usar hasta 4 años, digamos, que lo necesiten o que les quede este cupo. Otro caso, este sí es de una empresa más grande con motores. La tipología, lo interesante es entender esas tipologías, las diferencias. Entonces aquí es de desarrollo tecnológico. Esta empresa, cada vez que lanza un producto, digamos que cada pieza va a tener unos ajustes importantes en su proceso de producción y esos ajustes, digamos que no solamente en todo el tema de ingeniería, sino también todos estos lotes de prueba, todos estos prototipos, digamos que sumaron de manera muy gruesa dentro del proyecto, convirtiendo una inversión de 32 mil millones con un beneficio de 8 mil millones. También fue aprobado el 100% de esta inversión, pero digamos que lo que me gustaría que entendieran aquí son la cantidad y la variedad de tipos de proyectos que una empresa pudiese presentar. Y el último caso que les traigo es el de Bancolombia, con la cual trabajamos el año pasado en una innovación en proceso. Entonces, ellos también, nuevamente, como lo mencionó creo Ángel anteriormente, digamos que hay muchos retos desde los procesos de las entidades financieras en temas de transformación digital. Para allá se están migrando. Entonces, en este caso, este proyecto tenía un componente de transformación digital bien importante con unas inversiones que estaban haciendo, digamos que unos diseños nuevos que están haciendo internamente en sus procesos para poder atender mejor las necesidades de los clientes, logrando una inversión más que todo de equipo de trabajo de 35 mil millones de pesos con un beneficio de 8.750 millones. Entonces, ¿cómo trabaja Inventa? ¿Quiere sigue? Gracias. Entonces, tradicionalmente Inventa, digamos que ha prestado un servicio premium, que es lo que llamamos nosotros un acompañamiento integral y personalizado. ¿Eso qué es? Pues que nosotros prácticamente tenemos toda la carga del trabajo, nosotros nos encargamos de la formulación, de la documentación, la presentación del proyecto, el nivel de intervención que tiene Inventa en este servicio es bien alto, porque pues prácticamente lo que le pedimos a la empresa es que nos entregue información y de ahí en adelante nosotros hacemos todo el trabajo de formular. La empresa casi ni se entiende en ese sentido, sino validando lo que nosotros vayamos documentando, digamos que alineado o no esté alineado a sus necesidades. Como por eso les digo, el nivel de intervención de la empresa es más pequeño. Pero a partir de este año hemos creado un nuevo servicio, el que le llamamos el servicio de mentoring, en el cual la empresa formula bajo la metodología de Inventa. Nosotros guiamos el proceso, nosotros los acompañamos, revisamos, garantizamos que se cumplan todos estos requisitos por parte de MinCiencias, pero realmente estamos generando unas capacidades al interior de las compañías para que ustedes solamente aprendan cómo es el proceso a través de talleres grupales, digamos que hay sesiones de mentoría donde los orientamos, y todas las dudas que ustedes tengan pues las vamos resolviendo en el camino, les damos acceso a nuestras guías de trabajo, pero realmente a pesar de que el nivel de intervención de la empresa es muy alto, se da porque estamos generando esas capacidades para ustedes. ¿Por qué estamos, digamos que, presentando este nuevo
servicio este año a partir de la nueva convocatoria que viene de crédito fiscal, que ustedes tengan la oportunidad también de aprender y tener esas capacidades internamente. Nosotros tenemos experiencia en este tipo de servicios también, porque en años anteriores, cuando les mencionó Ángela que en el 2015 y en el 2016 MinCiencias nos seleccionó a nosotros para acompañar algunas empresas, fue exactamente este mismo modelo. Fue un servicio de mentoría donde nosotros acompañamos a las empresas a estructurar estos proyectos. Ellos, pues las empresas trabajaban de manera independiente, guiados por nosotros. Y en ese resultado, de 80 empresas que comenzaron el proceso, finalmente 45 presentaron proyectos y de las 45, los 45 proyectos fueron aprobados. Entonces es una metodología que ya fue validada y en este momento pues la traemos al público pues para ofrecérsela y darles más oportunidades a las pymes. En este momento, digamos que nosotros estamos haciendo un proceso de selección de empresas para el servicio de mentoring. Hay unos cupos limitados. Adicional a eso, digamos que va muy en línea con una nueva convocatoria que va a lanzar el gobierno. Digamos que todavía no es oficial, pero sabemos que viene una convocatoria donde van a ofrecer unos recursos a las empresas para apoyarlos en este proceso. Nosotros conocemos del tema porque nosotros hemos sido elegidos como operadores para apoyar estas empresas. Entonces la idea en este momento, a pesar de que todavía no es tan oficial, sí estamos buscando y seleccionando empresas que estén interesadas, que quieran conocer del tema, que necesiten profundizar un poco en sus iniciativas y entender si efectivamente pudiesen aplicar o no, porque quisiéramos llevarlos a través de este proceso para que puedan aplicar a esta nueva convocatoria que va a abrir y puedan pues obviamente aprovechar estos nuevos recursos que trae el gobierno. Entonces los invito, que eres la siguiente Angelita, que si quieren, si están interesados, si quieren reservar un cupo, que puedan ustedes de pronto o inscribirse a través de este Google Form, pero si no les parece tan cómodo, me escriben a mi correo, escríbanme a mi teléfono, lo que ustedes necesiten, pero infórmense y digamos que tengan esta información de la mano de expertos como nosotros. Nosotros solamente los podemos guiar en este proceso. Esto era todo por hoy, lo que les queríamos traer. No sé si tengan alguna duda. Como les digo, estos son mis datos de contacto para que los anoten, para que me escriban. Si quieren indagar un poco más, me piden una cita, no hay ningún inconveniente, con mucho gusto los podemos atender. No sé si en este momento tienen alguna duda que quieran compartir a través del chat hacia Angelita sobre nuestro tema. Aquí está abierto ya para que nos puedan compartir. Bueno, creo que no han llegado todavía mensajes. No sé si de pronto de parte de la cámara les escribieron algún mensajito, alguien tiene una pregunta. Hola Ángela y Amanda, buenos días, ¿cómo están? No veo acá preguntas en el chat. Creo que fue muy claro y muy concreta la conferencia, muy buena. Muchas gracias nuevamente de parte de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío. Gracias a la firma Inventa, gracias a Amanda, a Ángela por esta gran conferencia. De igual a los empresarios que están interesados en la grabación de esta conferencia, se va a subir a nuestras redes sociales, Cámara de Información. Y si de pronto requieren más información, cualquier cosa nos pueden escribir. Ahí están los datos de Amanda, o estoy escribiendo en estos momentos mi correo electrónico a empresarial@camaraarmenia.org.co. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente a Amanda y a Ángela. Muchas gracias. Inclusive si quieren que les envíe las memorias de la presentación, también me pueden contactar y con mucho gusto a vuelta de correo les envío un PDF con las memorias. Listo. Muchas gracias nuevamente y un feliz y bendecido día para todos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.